Mujer, ¿alguna vez has sentido que, aunque amas a Dios, algo te detiene? ¿Que hay cadenas invisibles que te impiden avanzar en tu fe y en tu propósito? La culpa, el miedo y la religiosidad son ataduras que muchas veces ni siquiera reconocemos, pero que afectan profundamente nuestra relación con Dios. Mujer, ¿y si te dijera que muchas hijas de Dios caminan con cadenas que ni siquiera saben que llevan puestas? La culpa de su pasado, el miedo a lo desconocido y una religiosidad que sofoca la gracia han robado la libertad de muchas. Pero hoy el Señor quiere que descubras cómo romper esas cadenas y caminar en la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Jesús dijo en Juan 8:36, «Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres». Pero ¿qué significa esto realmente en tu vida? ¿Cómo se ve esa libertad en tu día a día? Hoy te voy a revelar una clave espiritual que puede desbloquear una nueva dimensión de libertad en tu vida. No es una enseñanza más, sino una revelación que transformará la manera en que ves a Dios y a ti misma. La culpa, el miedo y la religiosidad son armas que el enemigo ha usado para limitar a las mujeres de fe. La culpa las hace sentir indignas, el miedo paraliza sus pasos y la religiosidad las llena de reglas que sustituyen la gracia. Pero hoy es el día de la verdad, porque la palabra de Dios nos enseña que su perfecta voluntad es que caminemos en libertad. En este video vamos a explorar cada una de estas ataduras desde la luz de la Escritura. Vamos a desmantelar mentiras, exponer estrategias del enemigo y recibir el poder transformador de la verdad de Dios. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: «Soy una mujer de fe y recibo la libertad de Dios». No es solo una frase, es un acto de fe. Es declarar que hoy comienzas un proceso de transformación. Al escribirlo, estás dando el primer paso para romper las cadenas que han intentado detenerte. Dale me gusta a este video y suscríbete para que este mensaje llegue a más mujeres que también necesitan ser libres. Muchas hijas de Dios buscan este tipo de contenido porque no tienen a alguien que las guíe en su fe. Al hacerlo, te conviertes en parte de un movimiento de mujeres que están eligiendo la libertad sobre la opresión. Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza voy a revelarte una verdad que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te desconectes antes de recibirla. Vamos a comenzar. La culpa es una de las cadenas más pesadas que muchas mujeres cristianas cargan sin darse cuenta. Es ese susurro constante que dice: «No eres digna, Dios no puede usarte después de lo que hiciste, no eres suficiente». Es el peso de errores pasados, de decisiones equivocadas y de pecados que ya fueron confesados, pero que aún atormentan el corazón. Pero, mujer, escucha esta verdad: si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué sigues cargando una culpa que Él ya quitó? 1. La mentira de la culpa y la verdad de la gracia. El enemigo es experto en usar la culpa para mantenernos atadas. En Apocalipsis, en 12:10, la Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos, porque su estrategia es traer a la memoria nuestros errores para hacernos sentir indignas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:1, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esto significa que, cuando te arrepientes y vienes a Jesús, Él no solo te perdona, sino que te limpia completamente. En Miqueas 7:19, Dios promete arrojar nuestros pecados a lo profundo del mar. Entonces, ¿por qué seguir sacándolos a la superficie? Muchas mujeres viven atormentadas por recuerdos del pasado, un error en su juventud, una mala decisión. En el matrimonio, palabras dichas en momentos de ira. Pero la culpa no es de Dios, es una herramienta del enemigo para detenerte. Dios quiere que camines en gracia, no en condenación. 2. Pedro y Judas.
Dos respuestas a la culpa. Dos de los discípulos, más cercanos a Jesús, fallaron de manera trágica en la misma noche. Pedro negó a Jesús 3 veces y Judas lo traicionó. Pero la diferencia entre ambos fue cómo enfrentaron la culpa. Pedro, después de llorar amargamente, buscó la restauración en Jesús y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Judas, en cambio, dejó que la culpa lo consumiera y terminó en destrucción. Mujer, ¿qué harás tú con la culpa? ¿Permitirás que te consuma o la entregarás a Dios para recibir su gracia? 3. ¿Cómo vencer la culpa en tu vida? Cree en el perdón de Dios. No basta con pedir perdón, es necesario creer que Dios te ha perdonado. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdónate a ti misma. Muchas mujeres creen en el perdón de Dios, pero siguen castigándose a sí mismas. Pero si Dios, que es santo, te ha perdonado, ¿quién eres tú para no hacerlo? Deja de recordar lo que Dios ya olvidó. En Isaías 43:25, Dios dice: Yo soy el que borra tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Él no se acuerda, ¿por qué seguir trayéndolo a tu memoria? Camina en la identidad de hija de Dios. No eres tu pasado, no eres tu error. Eres una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17. Vive como una mujer redimida y libre. Mujer, ¿vas a permitir que la culpa siga gobernando tu vida o vas a caminar en Mindosiu, la libertad del perdón de Dios? Escribe en los comentarios: hoy dejo mi culpa en la cruz y camino en libertad. Si esta enseñanza está hablando a tu vida, quédate, porque en el próximo bloque vamos a hablar sobre otra cadena que paraliza a muchas mujeres: el miedo. El miedo es una de las armas más efectivas que el enemigo usa para mantener a la mujer cristiana en esclavitud. A veces no se manifiesta como un terror evidente, sino como dudas sutiles que impiden avanzar. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si Dios no me respalda? Mujer, el miedo no viene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 está escrito: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo no viene de Dios, ¿de dónde viene? Es una estrategia del enemigo para frenarte, para impedir que camines en fe y veas la gloria de Dios en tu vida. Pero hoy vamos a romper esta cadena con la verdad de la palabra. 1. El miedo como obstáculo en la vida cristiana. El miedo no solo paraliza, sino que también impide que experimentemos el poder de Dios. La Biblia está llena de historias donde el miedo pudo haber detenido el propósito, pero aquellos que decidieron confiar en Dios vieron milagros extraordinarios. Uno de los ejemplos más impactantes es la historia de los espías en Números 13. 12 hombres fueron enviados a inspeccionar la tierra prometida, pero 10 regresaron con miedo. No podemos conquistarla, son demasiado fuertes para nosotros. Su temor infectó al pueblo, y como resultado, una generación entera quedó estancada en el desierto. Sin embargo, Josué y Caleb vieron lo mismo que los demás, pero respondieron con fe: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14:8. Mujer, la diferencia entre avanzar y quedarte en el desierto de la vida no es tu capacidad, sino en quién decides confiar. 2. El miedo de perder el control. Muchas mujeres cristianas luchan con el miedo a lo desconocido. Queremos planear cada paso, tener seguridad en cada área, pero la vida con Dios requiere fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro vivió esto cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús,
Desafió lo imposible, pero cuando miró las olas y sintió el viento, el miedo lo hundió. Mujer, las circunstancias a tu alrededor pueden ser aterradoras, pero si mantienes la mirada en Cristo, caminarás sobre aquello que una vez te asustó. 3. ¿Cómo vencer el miedo en tu vida? Identifica la raíz de tu miedo. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temes? Fracaso, rechazo, falta de provisión. Muchas veces el miedo nace de la falta de confianza en el carácter de Dios. Cambia el miedo por fe. En lugar de alimentar pensamientos de temor, llena tu mente con la palabra de Dios. Josué 1:9 dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Toma acción a pesar del miedo. La fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de obedecer a Dios incluso cuando hay temor. Cada vez que vences un miedo con acción, tu fe crece. Entrega tu miedo a Dios. 1 Pedro 5:7 nos dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Hoy es el día de soltar la carga y confiar en su fidelidad. Mujer, Dios no quiere que vivas en parálisis espiritual. Hoy es el momento de romper esta cadena y caminar con valentía. Declara en los comentarios, «Hoy cambio mi miedo por fe y camino en la confianza de Dios». Si este mensaje está tocando tu corazón, quédate, porque en el próximo bloque hablaremos sobre otra atadura que impide vivir en libertad, la religiosidad. Mujer, hay una atadura sutil, peligrosa y engañosa que ha atrapado a muchas en la iglesia sin que siquiera se den cuenta: la religiosidad. Jesús no vino a establecer una religión, sino a restaurar nuestra relación con el Padre. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchas mujeres han caído en la trampa de medir su espiritualidad por rituales, normas externas y apariencias, olvidando que Dios mira el corazón. Mujer, ¿y si te dijera que la religiosidad puede alejarte más de Dios que el propio pecado? En la Biblia, quienes más se resistieron a Jesús no fueron los pecadores, sino los religiosos. Los fariseos tenían el conocimiento, las escrituras, los mandamientos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Jesús les dijo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. La religiosidad es un peso que esclaviza. Nos hace enfocarnos en hacer en lugar de ser, en cumplir reglas en lugar de conocer a Dios de manera íntima. 1. La religiosidad nos hace vivir para la apariencia. Los fariseos se preocupaban más por cómo los demás los veían que por lo que Dios pensaba de ellos. Jesús les dijo, «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. Mujer, Dios no quiere que vivas una fe de apariencias, sino una fe real. Puedes vestirte con modestia, conocer versículos de memoria, asistir a todos los cultos, pero si tu corazón no ha sido transformado, todo es en vano. El problema de la religiosidad es que nos hace vivir tratando de impresionar a los demás, en lugar de vivir para agradar a Dios. 2. La religiosidad nos hace juzgar, en lugar de amar. Cuando una mujer vive bajo la esclavitud de la religiosidad, empieza a medir su fe y la de los demás por estándares humanos. Se convierte en juez de su prójimo y empieza a dividir a las personas en espirituales y no espirituales, según reglas externas. Pero Jesús vino a traer gracia y verdad. La mujer adúltera en Juan 8 fue condenada por los religiosos, pero Jesús, quien sí tenía autoridad para juzgarla, la perdonó y le dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Mujer, la religiosidad dice,
Si te comportas bien, Dios te amará. El Evangelio dice, Dios ya te ama y por eso te transforma. Jesús no nos llamó a juzgar, sino a amar. La religión sin amor se convierte en un peso que Dios nunca quiso que lleváramos. 3. La religiosidad nos impide experimentar la verdadera libertad en Cristo. Gálatas 5:1 dice, Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mujer, Cristo no murió en la cruz para que vivas cargando un peso de normas y legalismo. Él te llamó a la libertad, libertad para amar sin miedo. Libertad para acercarte a Dios sin sentirte indigna. Libertad para vivir una fe auténtica y genuina. La pregunta que debes hacerte hoy es, ¿estoy viviendo en relación con Dios o atrapada en un sistema religioso? Hoy es el día de romper esta cadena. En los comentarios, declara con fe, hoy elijo relación en lugar de religiosidad. Si este mensaje está tocando tu vida, quédate, porque en el próximo bloque hablaremos de algo aún más profundo. Cómo la vergüenza puede ser una cárcel invisible que nos impide acercarnos a Dios. Mujer, hay cadenas que se ven y otras que están ocultas en lo más profundo del corazón. La vergüenza es una de esas cadenas invisibles que muchas mujeres llevan en silencio. La vergüenza no es solo sentirse mal por un error cometido. Es una voz interna que te dice que no eres digna, que no mereces ser amada, que nunca serás suficiente para Dios. Mujer, y si te dijera que la vergüenza no viene de Dios, sino del enemigo para alejarte de Él, desde el principio, la vergüenza ha sido una de las armas más poderosas que Satanás ha usado contra la humanidad. Después de pecar, Adán y Eva se escondieron de Dios porque sintieron vergüenza. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Mujer, la vergüenza te hace esconderte de Dios en lugar de correr hacia Él. Pero Dios nunca quiso que vivieras así. 1. La vergüenza te hace creer que Dios no te ama. El enemigo es un acusador. Constantemente tratará de recordarte tus fracasos, errores y pecados del pasado para hacerte sentir indigna del amor de Dios. Pero la verdad es que ningún pecado es más grande que la gracia de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Mujer, Dios no te ve como tú te ves. Mientras tú ves tus errores, Él ve su gracia cubriéndote. Mientras tú ves tus fracasos, Él ve su propósito cumpliéndose en ti. No importa cuán lejos hayas ido, su amor te persigue. 2. La vergüenza te impide recibir el perdón de Dios. Muchas mujeres saben que Dios perdona, pero no pueden perdonarse a sí mismas. Siguen cargando el peso de su pasado creyendo que Dios está enojado con ellas. Pero mira lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios no solo te perdona, Él te limpia. Él no guarda un registro de tus errores. Cuando te arrepientes, Él borra todo completamente. Mujer, si Dios te perdonó, ¿por qué sigues castigándote? La vergüenza quiere mantenerte atrapada en el pasado, pero Dios quiere llevarte a un futuro lleno de gracia y propósito. 3. La vergüenza te impide caminar en el propósito de Dios. Muchas mujeres no se sienten dignas de servir a Dios por su pasado. Creen que no son lo suficientemente buenas, que han fallado demasiado o que no tienen lo que se necesita para ser usadas por Él. Pero Dios siempre ha usado a personas con un pasado para cambiar el futuro. Moisés era un asesino, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Rahab era una prostituta, pero Dios la incluyó en la genealogía de Jesús.
Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Dios lo convirtió en un pilar de la iglesia. Dios no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Si has sentido que tu pasado te descalifica, escucha esto. Dios ya vio todo tu pasado cuando te llamó, y aún así te escogió. Mujer, hoy es el día de romper la cadena de la vergüenza. Escribe en los comentarios con fe: soy libre del pasado. Dios me ha perdonado. Y no te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de una verdad poderosa: cómo el miedo nos impide vivir en la plenitud de Dios. Mujer, hay algo que ha paralizado a muchas mujeres cristianas, impidiéndoles avanzar en su fe, en su propósito y en sus relaciones. Algo que ha mantenido corazones en angustia y almas en prisión: el miedo. El miedo es una de las armas más destructivas del enemigo, porque te roba la paz, te impide confiar en Dios y te hace dudar de su amor y fidelidad. Mujer, ¿y si te dijera que el miedo no es simplemente una emoción, sino un espíritu que busca atarte y alejarte del propósito de Dios? Mira lo que dice la Biblia: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Si el miedo no viene de Dios, entonces, ¿de dónde viene? El miedo viene del enemigo para distorsionar la verdad de Dios en tu vida. Quiere hacerte creer que no puedes, que Dios no te respalda, que no eres suficiente, que te quedarás sola, que no hay salida. Pero mujer, Dios ya te dio lo que necesitas para vencerlo. 1. El miedo te paraliza. El miedo es un ladrón de oportunidades. Muchas mujeres han dejado pasar bendiciones porque el miedo les susurró que no eran capaces, que no estaban preparadas o que era demasiado tarde para ellas. ¿Cuántas veces Dios ha puesto un sueño en tu corazón, pero el miedo te ha hecho dudar? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si las cosas no salen como espero? Mujer, el miedo siempre te dará excusas para no moverte, pero la fe te dará razones para avanzar. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque tenían miedo de entrar en la tierra prometida. Dios ya les había dado la victoria, pero ellos prefirieron creer en sus temores que en la promesa de Dios. ¿Cuántas veces te has quedado en el desierto porque el miedo no te dejó avanzar? 2. El miedo distorsiona la verdad de Dios. El miedo es un mentiroso. Te hace ver los problemas más grandes de lo que realmente son y te hace olvidar el poder de Dios. ¿Recuerdas cuando los discípulos estaban en la tormenta? Y vino una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:37-38. Jesús estaba con ellos en la barca, pero el miedo les hizo dudar de su amor y su cuidado. Mujer, el miedo te hace olvidar que Jesús está contigo. Quizás estás pasando por una tormenta ahora mismo. Tal vez es una crisis financiera, un problema en tu matrimonio, una enfermedad o una situación que parece no tener solución. Y el miedo te ha hecho creer que Dios no se preocupa por ti. Pero hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis y fe? Marcos 4:40. Dios sigue teniendo el control de tu vida, aunque no lo veas. 3. El miedo se vence con la fe. Mujer, la única manera de romper la cadena del miedo es reemplazarlo con fe. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Juan 4:18. Cuando entiendes cuánto Dios te ama, el miedo pierde su poder sobre ti, porque sabes que Dios nunca te dejará, nunca te fallará, nunca te abandonará. La fe no significa que nunca sentirás miedo,
Significa que aun cuando el miedo golpee tu puerta, tú eliges confiar en Dios. Hoy es el día de declarar tu libertad sobre el miedo. Escribe en los comentarios: mi fe es más fuerte que mi miedo. Y no te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de algo aún más profundo: cómo la religiosidad ha mantenido a muchas mujeres alejadas de una verdadera relación con Dios. Mujer, muchas veces pensamos que estar cerca de Dios significa seguir reglas, cumplir normas y aparentar ser espirituales. Pero, ¿qué pasa cuando la religiosidad nos aleja en lugar de acercarnos a Él? Mujer, ¿y si te dijera que puedes estar dentro de una iglesia, cumplir con todo lo que te enseñaron, pero aún así estar lejos de Dios? Jesús tuvo sus mayores enfrentamientos con los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. Eran hombres que conocían la Escritura, ayunaban, oraban y daban limosna, pero su corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. La religiosidad puede atraparte en una prisión espiritual, haciéndote creer que tu valor para Dios depende de cuánto hagas, en lugar de cuánto lo ames. 1. La religiosidad mata la vida espiritual. La religiosidad pone el enfoque en las apariencias y las obras, en lugar de en el corazón. Los fariseos oraban en público para que todos los vieran. Cumplían con la ley al pie de la letra, pero no conocían a Dios realmente. Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Mateo 23:27. Mujer, Dios no quiere una fe de apariencias. Él quiere tu corazón. No se trata de cuántos versículos memorizas, sino de cuánto aplicas la palabra en tu vida. No se trata de cuánto oras en público, sino de cuánta intimidad tienes con Dios en lo secreto. No se trata de parecer santa, sino de ser transformada por el Espíritu Santo. 2. La religiosidad te carga con un yugo pesado. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente para Dios? ¿Que siempre te falta algo? ¿Que necesitas hacer más, orar más, servir más para ser aceptada por Él? La religiosidad impone un yugo pesado que Dios nunca puso sobre ti. Los fariseos añadían reglas sobre reglas, haciendo que la gente sintiera que nunca era suficiente. Pero Jesús vino a traer libertad. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Mujer, tu relación con Dios no se trata de cargar pesos, sino de encontrar descanso en su amor. No necesitas ganarte su favor. Él ya te ama tal como eres. 3. La religiosidad puede hacerte perder la voz de Dios. Los fariseos conocían la ley, pero no reconocieron al Mesías cuando lo tuvieron frente a ellos. Eso es lo que la religiosidad hace. Te mantiene tan enfocada en las reglas que te hace perder la verdadera relación con Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, un fariseo que lo buscó en secreto: «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Juan 3:3. Mujer, no se trata de cuántos años llevas en la iglesia, sino de si realmente has nacido de nuevo en Cristo. Dios no busca mujeres perfectas que sigan todas las reglas. Él busca hijas que lo amen, que lo busquen con sinceridad y que estén dispuestas a dejarse transformar por su espíritu. Hoy quiero desafiarte a escribir en los comentarios: «Señor, quiero más de ti y menos de la religión». En el próximo bloque hablaremos de la clave para romper definitivamente las cadenas de la culpa, el miedo y la religiosidad, la verdadera libertad en Cristo. La culpa puede ser una de las emociones más pesadas que cargamos en nuestras vidas, especialmente cuando sentimos que hemos fallado
o que no hemos cumplido con las expectativas de los demás o incluso las nuestras. Vivir con culpa constantemente afecta nuestra paz interior y nos impide avanzar. Para liberarnos de la culpa, es fundamental comprender que no somos perfectas y que cometer errores es parte del proceso de crecimiento. Reflexión. ¿Te sientes culpable por algo en tu vida? Recuerda que Dios ya te ha perdonado y tú también. Debes perdonarte. La culpa no cambia el pasado, pero el perdón te libera para poder vivir plenamente el presente. Acción. Haz una lista de las áreas en tu vida donde sientes culpa y ora pidiendo liberación. Luego, reafirma tu perdón y comienza a soltar lo que te retiene. Querida, cuando dejamos de cargar la culpa, experimentamos una paz y libertad indescriptibles. Este es solo el primer paso hacia la verdadera liberación. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que pueden detenernos en nuestra vida. Nos impide tomar decisiones valientes, seguir nuestros sueños, y lo peor de todo, nos mantiene atrapadas en una zona de confort que no nos permite avanzar. A menudo, el miedo se presenta como una sombra que nos susurra dudas y pensamientos negativos, dejándonos paralizadas y ansiosas. Sin embargo, el miedo no es más que una ilusión que se alimenta de nuestra falta de confianza en nosotras mismas y en el propósito que Dios tiene para nosotras. Reflexión. ¿En qué áreas de tu vida sientes miedo? Tal vez miedo al futuro, al fracaso o incluso a las opiniones de los demás. La realidad es que el miedo no es más que un obstáculo que podemos superar si confiamos en Dios y en su guía. Jesús nos dice en la Biblia, «No temáis, porque yo estoy con vosotros». Isaías 41:10. Estas palabras son un recordatorio de que no estamos solas y que cuando confiamos en Él, podemos superar cualquier temor. Acción. Haz una lista de tus miedos más grandes y en lugar de enfocarte en ellos, enfócate en las promesas de Dios para tu vida. Ora para pedir fortaleza y valentía para superar cada uno de esos miedos. Repite versículos que te llenen de fe y seguridad, como 2 Timoteo 1:7, que nos recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que el miedo pierde su poder cuando nosotras elegimos avanzar con fe, incluso cuando el futuro parece incierto. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Testimonio. En mi propia vida he experimentado momentos de gran miedo, especialmente cuando me enfrentaba a grandes cambios o decisiones importantes. Sin embargo, cada vez que he confiado en Dios y me he enfrentado a esos miedos, he visto su mano guiándome y dándome paz. Hoy puedo decir con confianza que el miedo no tiene poder sobre mí. Si yo pude superarlo, tú también puedes. La religiosidad es otro obstáculo que puede alejarnos de una relación genuina y transformadora con Dios. Muchas veces nos vemos atrapadas en un sistema de reglas, rituales y apariencias que nos exigen cumplir con expectativas externas, pero que no tocan lo profundo de nuestro corazón. La religiosidad nos lleva a enfocarnos en lo que deberíamos hacer para ser aceptadas o vistas como buenas cristianas, en lugar de buscar una conexión auténtica con nuestro Creador. Jesús advirtió contra la religiosidad vacía cuando dijo, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Mateo 15:8. En otras palabras, Dios no quiere simplemente nuestras acciones o palabras. Él anhela una relación profunda con cada una de nosotras, un corazón rendido, dispuesto a amarlo y obedecerlo, no por obligación, sino por amor. Reflexión. ¿Te
¿Has sentido alguna vez atrapada por la religiosidad? Tal vez has tenido la sensación de que si no haces las cosas de una cierta manera o no sigues ciertas tradiciones, no serás suficiente. Pero la verdad es que lo que Dios valora es tu corazón, tu disposición a buscarlo y a vivir según su voluntad. La religiosidad puede hacernos sentir como si estuviéramos cumpliendo con una lista interminable de cosas que hacer, pero la verdadera libertad viene cuando entendemos que no estamos bajo una carga pesada, sino que estamos bajo el yugo fácil de Jesús, quien nos invita a encontrar descanso en él. Mateo 11, 28, 30. Acción. Haz una pausa y evalúa tu relación con Dios. ¿Estás enfocada más en lo que debes hacer que en simplemente estar con Él y escuchar su voz? Si es así, ora y pídele a Dios que te libere de la religiosidad y te ayude a tener una relación más profunda y auténtica con Él. Libérate de la presión de ser perfecta y recuerda que Él no busca tu perfección, sino tu corazón sincero. Testimonio. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que sentía que debía seguir muchas reglas para ser aceptada por Dios. Pensaba que, si no hacía todo de la manera correcta, Dios me rechazaría. Pero con el tiempo, Dios me mostró que lo que Él realmente quería era mi corazón, mi disposición para seguirlo de manera sincera. La paz que sentí al soltar esa religiosidad fue liberadora. Comencé a disfrutar más de mi tiempo con Él, sin la presión de cumplir expectativas ajenas. Querida amiga, en este proceso de romper las cadenas de la culpa, el miedo y la religiosidad, has dado pasos valiosos hacia una vida llena de libertad, paz y gozo. Recuerda que la liberación no es un destino, sino un proceso continuo. Cada vez que te enfrentes a estas cadenas, recuerda las promesas de Dios y cómo Él te ha creado para vivir sin las limitaciones que el miedo, la culpa y la religiosidad pueden traer. Cuando nos liberamos de estas ataduras, podemos caminar en la plenitud del propósito que Dios tiene para nosotras, con confianza, sin miedo al futuro y con un corazón auténtico que se conecta con Él en una relación profunda y real. Te animo a seguir avanzando, a confiar en el proceso de sanación y liberación y a permitir que Dios continúe transformando tu vida. Él está contigo en cada paso y su gracia te sostiene.